ahora sí, saludo a la doctora María Amparo Casar. Doctora, bienvenida, me da mucho gusto verte, saludarte y... Pues sí, ¿no, doctora? Decíamos al principio, los hechos pues son estos. Detuvieron a Alonso Ancira, dan una orden de aprehensión contra Emilio Lozoya Austin, pero me parece que el fondo político es profundo, es grande y abarca mucho. ¿Cómo lo estás viendo tú? A ver, primero quisiera decir que, en efecto, el doctor Gertz Manero cumplió, dijo que iba a judicializar en 60 días y no han pasado los 60 días y hoy está judicializando. Segundo, hay que decir también que no está incumpliendo su palabra porque muchas veces lo he dicho aquí, tú me has escuchado, que a mí no me quedaba claro, por un lado, el mensaje de López Obrador en el sentido de perdón y olvido y que hay que mirar hacia adelante, y por otro lado estar persiguiendo, pero hay que ser honestos, dijo Andrés Manuel López Obrador, aquellas carpetas de investigación que ya estén abiertas, esas seguirán su curso. Entonces, en este caso no está incumpliendo, no es que esté investigando a un nuevo funcionario de la administración pasada que hubiese cometido o se presumiera que hubiese cometido un delito. La carpeta de investigación no solamente la comenzó el entonces procurador Raúl Cervantes, sino que en su carta de despedida y de renuncia dice que él ya dejó completamente armada esa carpeta, esa carpeta de investigación, la investigación sobre Odebrecht, en donde, aunque esto es fertinal, donde se inscribe el conjunto de delitos que se le han imputado a Emilio Lozoya. Tercero, te diría que en estos momentos ya no es la hora de los periodistas. Creo que el periodismo de investigación, el periodismo de fondo, hizo su trabajo. Fueron y fuimos, Mexicanos contra la Corrupción también lo hizo, los que empezaron a sacar las investigaciones sobre Odebrecht, sobre el papel de Emilio Lozoya, en fin, fue el periodismo mexicano y norteamericano. Pero hoy es la hora de la autoridad. 4. Creo que en este país ya llevamos muchos chascos en casos sobre todo en casos de corrupción, pero en términos generales cuando se trata de delitos cometidos por los servidores públicos. Así que esperemos que esto se lleve con toda pulcritud para que no haya, si tiene mérito el caso, que no haya un nuevo chasco. Cuarto, es que tiene muchos ángulos, perdón, sí. Carlos, que tratado de abordar. Hay que recordar que apenas la semana pasada la Suprema Corte de Justicia en la segunda sala decidieron, los ministros de la Suprema Corte declararon que si el bloqueo de una cuenta bancaria no fue solicitada por un organismo internacional o por una autoridad extranjera, los jueces mexicanos sí pueden conceder suspensión provisional por bloqueo. No sabemos qué pasó, si la pidieron o no la pidieron, pero si la UIF, si un organismo internacional, la autoridad extranjera, no fue la que lo solicitó, la UIF, aunque la solicite, sí, el imputado puede ampararse. La UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, la de Santiago Nieto. Nieto, sí. La puede pedir el congelamiento de cuentas, pero el congelado puede pedir un amparo y se lo puede conceder un juez. Hay que estar claro de eso porque se pueden descongelar en un momento más las cuentas. Y seguro, ¿no?, que Altos Hornos de México será lo que peleará. Bueno, y acabamos de escuchar, en efecto, Altos Hornos es quizá la actividad, la empresa desde luego que más empleos da en Coahuila. No hay que afectar en efecto a los trabajadores, pero siempre hay una salida. Se puede nombrar a una administración para que no se afecten las operaciones, un interventor, igual que ocurre en las quiebras. Lo primero que se cuida es el trabajo y cuando se recupera el dinero, al primero que se le reparte es a los trabajadores. Bueno, en este caso es una cosa similar. Se puede nombrar a un administrador para que no se afecten las operaciones de Altos Hornos de México y no se deje en el desamparo a estos 20,000 trabajadores, un poco más de 20,000 trabajadores. Y pues ahora estaríamos esperando la orden de aprehensión. Yo estoy segura que ahora no se hablará de la politización de la justicia, porque este es un caso
que ya venía desde antes. Todas las cosas tienen una parte política y a todas las cuestiones que son de interés público se le saca, como se dice vulgarmente, raja política, claro, de un lado o de otro. Pero no se podría acusar aquí a la Procuraduría de una politización de la justicia, como sí se acusó en el caso de Anaya, tal como vimos, el presidente, expresidente del PAN, que ahora resulta pues que no cometió ningún delito, pero se lo reventaron a la mitad de las elecciones. Así que tenemos que ahora esperar el proceso de extradición, porque fue aprehendido en España. Tendremos que ver si se emite una ficha roja para buscar en más de 180, 190 países la Interpol a Emilio Lozoya. Nadie sabe dónde está. Venía yo escuchando en el noticiero que Coello pues no está disponible para dar una entrevista. Entonces, pues, proceder judicialmente, insisto, con toda pulcritud para que el caso ni se venga abajo, pero tampoco se incurra, ¿sí?, en cuestiones de violación de debido proceso a partir de este momento. Cuando dices, ya hemos tenido fiascos en el pasado y habrá muchos, pero pensaba, no sé por qué, me remitiste a Vicente Fox cuando había la promesa de campaña, es decir, operó un poco en el contraste. Ahí sí prometieron que iban a sacarlos a patadas y que los iban a meter y que iban a caer peces gordos, y entonces la expectativa que se construyó fue grande y el resultado fue pobre. En cambio ahora parece un poco al revés. Es decir, donde el presidente López Obrador, aún con la crítica encima de ahí muere, borrón, no vamos a buscar, no vamos a estar mirando para atrás, a pesar de que lo haga todos los días en muchos otros sentidos, pero bueno, digamos, bajó la expectativa en ese sentido, aún con el enojo de muchos, decir, ¿cómo es posible? ¿Qué cinismo? ¿Qué pacto? Una amnistía a los corruptos. Una amnistía a los corruptos del pasado, y de repente, hoy me parece que es un día significativo por la cantidad, coincidencia o no, yo no creo mucho en las coincidencias, más bien en las casualidades, no en otra cosa, porque el golpe de lo de la Ciudad de México, de los líderes antiunión y Unión Tepito, es muy importante. Y lo de los militares, que también comentabas, es muy importante, y el estado del sector salud es muy importante. Entonces, este tema... Pero aún así, hay que tratar, Carlos, a este tema por su mérito. Lo podían haber reventado hace una semana seguramente, lo podían una posterior. Se reventó ahorita, eso no creo que sea cuestionable. Es la primera acción contundente contra un exfuncionario. Una golondrina no hace verano, con la aprehensión, si llegara a darse, y el encarcelamiento de ambos personajes. No podemos decir que se acabó la corrupción, pero por algo se empieza. Creo que no hay nada que deba empañar este acto, que empezará a juzgar a las autoridades correspondientes, pero es meritorio que se haya tomado la investigación de Cervantes y la haya llevado al punto al que la llevó el doctor Gertz Manero, hoy en día fiscal, y esperar, Carlos, que de verdad no se cometa errores, ¿sí?, que pudiesen llevar a que el caso se cayera. Yo no lo creo, creo que es una investigación bien armada, bien documentada, como en otros países. Eres el único país en el que no había nada sobre Odebrecht, pero insisto, estamos hablando en este momento del delito de haber comprado Fertinal, ¿sí? Causando daño patrimonial. No estamos hablando del caso Odebrecht. Me quedo con otra frase que dijiste tú, doctora, llegó la hora de la autoridad, es decir, y eso me parece que es muy importante, muy significativo. Y la otra, cuando haces referencia también a esta promesa de, borrón, cuenta nueva, etcétera, pero aquellas carpetas que ya están, esas no vamos a hacer, le vamos a seguir. Y el propio doctor Gertz Manero, cuando hablaba de su informe de los 100 días, o ese era el pretexto de la entrevista, mencionó el caso de la estafa maestra, es decir, son de las carpetas que ya están. Mira, para muestra un botón, el propio Mexicanos contra la Corrupción, que fuimos junto con Animal Político quienes documentamos este caso, antes de que tomara posesión Andrés Manuel López Obrador, hicimos 60 denuncias, ¿sí? O sea que carpetas de investigación ahí están. Entonces esperemos también para que no sea la justicia, digamos, selectiva o producto de algún pacto, cosa que no estoy implicando en ningún. Insisto, en este momento hay que decir, se está actuando conforme
a lo que se había dicho y conforme a la carpeta de investigación que dejó el doctor Cervantes. Siendo puntuales, en principio es una campanada, veremos si claro la campanada va completa, ¿no? Si ocurre todo lo que uno presume que tiene que ocurrir, y esperemos que no se quede ahí a medio viaje, a medio péndulo, ¿no? Esperemos que no, y que sigan los casos que ameriten de la administración pasada y sobre todo los que se presenten en esta, ¿no? Ya ha habido denuncias en esta administración y ojalá y también se persigan, pero insisto, estamos hablando de Emilio Lozoya, estamos hablando del presidente del Consejo de Administración de AMSA, el señor Ancira, y en esto creo que hasta el momento vamos bien, salvo veamos lo de las cuentas congeladas. Y bien decías tú, doctora María Amparo Casar, a diferencia de que, bueno, siempre se le saca raja política a todo, todo se politiza, en fin. Bueno, pero partiendo de eso, sí es esperable que en el actuar del fiscal general de la República haya una dosis mucho mayor de sobriedad y de seriedad que en el tema inclusive hasta de las declaraciones del presidente, que puede ser mucho más chabacanas, mucho más ocurrentes, más de contentillo, pueden por lo tanto tener como errores o tropiezos, pero en el caso de la Fiscalía es la expectativa que haya mucho rigor. Así es, mucho rigor jurídico. Y punto. Y nada más, eso es, y mientras menos declaraciones, que se informe lo que se tenga que informar, pero mientras menos declaraciones y como tú dices, chabacanerías, estoy de acuerdo, mejor le va a ir a esta administración en este asunto. Muy bien, pues doctora María Amparo Casar, muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias y aquí te veo el próximo martes. Nos vemos el próximo martes.